El 26 de marzo hubo elecciones en Cuba. Bueno, elecciones es una forma de decir, porque los cubanos pudieron votar por candidatos a la Asamblea Nacional, pero no pudieron elegir entre varios, como corresponde en elecciones normales o en una democracia, cosa que en Cuba no existe. La Unión Europea firmó un acuerdo de diálogo político y cooperación con el gobierno cubano en 2016, pero no criticó el sistema electoral, este sistema tan particular de la isla, que contradice el acuerdo en realidad, porque, bueno, en materia de participación política, evidentemente, los cubanos no la tienen. Y se habla de la democracia de un partido único. Vamos a preguntar a Eric Genille, que es director del Departamento de América Latina del Civil Rights Defenders, con sede en Estocolmo, desde donde hablaremos, si en realidad existe la democracia de un partido único, tanto en Cuba como en el mundo, Eric. No, obviamente que no. En Cuba el sistema político no, ellos lo dicen democrático, pero para que sea democrático tiene que haber opciones, ¿no? La gente tiene que tener la posibilidad de elegir entre diferentes candidatos y diferentes opciones políticas y diferentes programas políticos, pero las elecciones o las votaciones en realidad que se celebraron el 26 de marzo se caracteriza por lo contrario, digamos, habían 470 candidatos para 470 asientos en la Asamblea Nacional y todos fueron elegidos. Digamos, no había ninguna posibilidad para el pueblo cubano elegir entre diferentes representantes con diferentes programas políticos. Es decir, se trata de legitimar a la dictadura. Sí, se trata de legitimar un proceso de nominación de candidatos que está bajo el control de las organizaciones de masas del país que todas son leales al Partido Comunista. Digamos, no es el partido, formalmente no es el partido que nomina a los candidatos, pero son las organizaciones de masas. Y esas organizaciones de masas, como los Comité en Defensa de la Revolución, la Unión de Jóvenes Comunistas, etcétera, etcétera, esas organizaciones son leales al Partido Comunista y son ellas que nominan los candidatos, los 470 candidatos, junto con las asambleas municipales que también nominan como candidatos. ¿Y cuáles son los requisitos para ser candidato? Formalmente, cualquier persona, según la ley, cualquier persona puede postularse para ser candidato. Pero si esas organizaciones de masas o las asambleas municipales no considera a la persona leal al sistema político cubano, no lo van a nominar. Así que tiene que pasar por el filtro de esas organizaciones. Y hasta ahora, desde las primeras elecciones o votaciones que se realizaron en los 70s, desde entonces hasta ahora, para la Asamblea Nacional, esas organizaciones no han presentado ni un solo candidato opositor al sistema o opositor al gobierno. Digamos, ni un candidato, ni una vez. ¿Aquel que no vota corre algún riesgo? Históricamente, sí. Los votantes cubanos que no han votado han corrido bastante riesgos. Sin embargo, el sistema cubano del momento está perdiendo bastante control sobre el país, sobre el pueblo, sobre el sistema. Y ya en estas elecciones, según las cifras oficiales, 25% no votaron. Y la realidad fue que, digamos, eran muchísimo más que no votaron, ¿no? Pero según las cifras oficiales, 25%. Y el sistema no tiene la capacidad de reprimir a los 25% de los votantes. Así que por ahora, yo dudo que tenga muchas consecuencias muy negativas para la gente que no votaron. Así que dudo, en realidad. Es una de las formas de disentir que realmente existe.
¿pudo haber tenido que ver en esa deserción frente a las urnas lo que ocurrió el 11 de julio de 2021? Digamos, en las protestas de 11J 2021 no fueron organizadas o programadas o de ninguna manera iniciadas por alguien, ¿no? Fue un levantamiento social espontáneo y una reacción contra la falta de libertad, la falta de democracia y la pobreza terrible que sufren los cubanos. Las elecciones, no es mi impresión, no tienen un papel importante en la vida cotidiana de los cubanos. No significa nada. La gente sabe, obviamente, que no eligen, sino que solamente confirman o legitiman al sistema. Entonces, las elecciones no importan a nadie, importan las elecciones. Por eso las elecciones, dudo, van a funcionar como chispa de otras protestas, dudo. Otras condiciones en la sociedad cubana son mucho más graves, como siguen siendo la pobreza, la falta de luz, la falta de transporte, la falta de comida, la falta de aseo, la falta de todo. Hay un dato adicional con respecto a las elecciones, es que no se puede hacer campaña en contra del candidato único a ocupar un escaño en la Asamblea Nacional. Hasta que es prohibido hacer campaña electoral. Según la ley electoral, no se puede hacer campaña política. Ya, es una restricción de la libertad de expresión terrible, digamos. Ni el candidato puede, y eso tal vez lo peor. Teóricamente, el candidato único podría presentar un programa político alternativo, ¿no? Por su candidatura, pero no lo puede hacer según la ley electoral, no lo puede hacer. Entonces el cubano va a votar a ciegas. La gente vota sabiendo exactamente qué será el resultado. No votan a ciegas, votan porque saben que los 470 candidatos son leales al gobierno y no van a proponer ninguna política alternativa. Saben eso. Es un trámite. Es un trámite, es un proceso de rectificar el sistema, de legitimar el sistema. ¿Y por qué la Unión Europea no hace hincapié en esto? ¿Por qué no reclama una democracia o al menos una apertura democrática para que haya candidatos por la oposición? En la Unión Europea desde hace muchos años, ha habido una idea de que se puede dialogar con el gobierno cubano y a través del diálogo y la cooperación lograr cambios. Eso ha sido la idea europea desde hace varios años y fue la idea que impulsó el acuerdo de cooperación y de diálogo político y cooperación que se firmó en el 2017. Y ese acuerdo crea los mecanismos para el diálogo político entre la Unión Europea y Cuba. Y hasta el julio 2021, la Unión Europea no criticaba al gobierno cubano en ningún instante. Nada. Ni las detenciones arbitrarias, ni los presos políticos, ni la violencia en la calle. Nada. No criticaban a nada. Pero a partir del 11J, como se dice en Cuba, a partir de entonces era imposible para Cuba, para la Unión Europea no criticar las autoridades cubanas. Y empezaron a criticar las detenciones, los presos políticos, los procesos judiciales, la falta de libertad de expresión, la falta de libertad de asociación, etc. Empezaron a criticar todos esos aspectos de los derechos humanos que no existen en Cuba. Y eso es muy positivo. La Unión Europea ha sido muchísimo más abierta a la crítica en los últimos 2 años. Pero la única cosa que realmente le falta a la Unión criticar es el sistema político, el sistema electoral y el sistema político. Eso no lo han criticado aún. Y es por la simple razón que en el momento que la Unión Europea dice que el sistema cubano no es legítimo y
no garantiza la posibilidad del pueblo cubano elegir su propio gobierno. En el momento que lo dice, la Unión Europea va a decir que el gobierno actual de Cuba no es legítimo, y entonces obviamente será un problema grande para Cuba cooperar con el gobierno cubano, europeo, con los europeos, si los europeos dicen que el gobierno no es legítimo. Por eso nos lo han criticado. ¿Cuánto influyen los intereses económicos en esto? Digamos, los intereses económicos europeos en Cuba son muy importantes para Cuba, pero no son importantes para Europa, ni para España, que es el país que tiene más inversiones en el país. ¿Cuántos son? No sé, unas docenas de hoteles, pero nada más. No hay intereses económicos importantes europeos en Cuba. Importantes para Cuba, sí, pero importantes para Europa no. Pero entonces no se entiende el silencio que han mantenido hasta el 11J. Bueno, todo no se, digamos, no se rige solamente por intereses económicos. Hay muchos intereses políticos también. Y los europeos, en el proceso de negociación con Cuba, el proceso de negociación del acuerdo político, ese proceso empezó en febrero o marzo de 2014 y terminó en marzo de 2016. Y era exactamente los mismos, digamos, el mismo tiempo que el gobierno de Barack Obama también negoció con el gobierno de Cuba, ¿no? Con Raúl Castro. Había como una carrera de qué país podría establecer nuevas relaciones con el gobierno más rápido. Y no había una coordinación entre los europeos y los estadounidenses, sino había una competencia entre los dos. Entonces, los europeos firmaron la última versión del acuerdo en mitades de marzo 2016, y 2 semanas después Barack Obama visitó la isla. Entonces, en marzo de 2016, Raúl Castro ganó 2 victorias políticas muy grandes. Ganó el acuerdo con la Unión Europea y ganó la legitimidad de Barack Obama. A partir de entonces, él cerró todos los procesos de reforma que había, porque sabía que ni los europeos ni los americanos iban a tomar pasos atrás. Entonces ahí cerraron los procesos de reformas económicas que había. Pero los europeos no podían decir que se habían equivocado, ¿no? Si no querían, siguieron con el proceso con ese discurso de que había espacio para dialogar con el gobierno cubano y impulsar reformas, aunque no había. Esperaban. Entonces es un prestigio político más que un interés económico. Pero da la impresión de que en ninguno de los acuerdos desde la Primavera Negra de 2013 en adelante, y bueno, desde 1959 en realidad, a nadie le importa lo que padece el pueblo cubano. Tal cual. Bueno, en realidad la Unión Europea tenía una política mucho más constructiva antes, ¿no? Entre 1996 y 2016 había lo que se llamaba la posesión común. Esa posesión común decía que hasta no haya un sistema básicamente democrático, reformas por lo menos hacia la democracia, la Unión Europea no crearía un acuerdo político con Cuba. Pero era un documento de media página, eran, no sé, media página, no más, ese acuerdo. Acuerdos entre los europeos, ¿no? Pero no significó que los europeos hicieron nada. Era solamente un papel. No había una política detrás de ese papel. Por eso los europeos no actuaron. Solamente era una posesión común, no una política común. Y eso fue lo triste. Y ahora dice todo el mundo, no, la posesión común no funcionó. Obviamente no funcionó porque no había ni una política detrás de esa posesión. Pero lo que deberían haber hecho los europeos entonces y lo que deberían hacer ahora es cooperar con las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana dentro de la isla y afuera de la isla para a través del pueblo cubano impulsar un cambio. El cambio no está en el interés de los europeos. El cambio está en el interés de los cubanos.
Y por eso los europeos, igual que los norteamericanos, igual que los latinoamericanos, deberían ponerse detrás del pueblo cubano y decir, mira, nosotros no tenemos intereses en Cuba. Los que tienen intereses en Cuba son los cubanos. Y los que deberían ser los soberanos de Cuba son los cubanos. Pero hasta ahí no han llegado aún. Pero yo, sin embargo, pienso que ahora que es tan evidente que el gobierno cubano no va a querer reformar su sistema político, va a ser cada vez más difícil para los europeos mantener esta idea de diálogo y van a, con el gobierno, y van a ponerse en el lado del pueblo y dialogar con ellos en vez de dialogar con el gobierno. Hablamos de Europa, hablamos de Estados Unidos, y ¿qué me decís de América Latina? ¿No te parece muy triste que los gobiernos latinoamericanos, los demócratas de Latinoamérica, no se ponen detrás del pueblo cubano? En vez de dar legitimidad a un gobierno que no ha dado ningún espacio de libertad para el pueblo cubano desde hace ya 64 años. Es muy triste ver eso, ¿no? Es muy triste ver tantos gobiernos latinoamericanos callarse frente al gobierno cubano. Es muy triste ver eso. Pero es un problema de los latinoamericanos, no de los europeos. Pero más que legitimidad, en algún momento hasta te diría que hay algo así como admiración hacia la dictadura cubana. Puede haber esa admiración, pero tal vez lo peor no es la admiración. Tal vez lo peor es que los que entienden que el sistema político cubano no crea ningún espacio para el pueblo, que ellos que realmente lo entienden igual se callan, ¿no? Eso tal vez es lo peor. Los que realmente son amigos de la libertad y la democracia no dicen nada. Uno entiende que los admiradores de Fidel Castro y de Raúl Castro del sistema cubano no dicen nada, se entiende. Pero lo que no se entiende es que los demócratas latinoamericanos no dicen nada. Pero hay otros que inclusive lo imitan, caso Venezuela, caso Nicaragua. Tal cual. Lo que es positivo, ¿no? Es, por ejemplo, la posición de Gabriel Boric en Chile en relación a Nicaragua y Venezuela, que lo ha criticado muy fuertemente y de una manera muy positiva y muy constructiva, pero él para después. Critica a Nicaragua o Ortega, critica a Maduro y no tiene problemas con eso, pero no entra a criticar a Miguel Díaz-Canel. Aún. Yo espero que con el tiempo lo va a hacer. Pero esto no es para nosotros decir eso, ¿no? Pero eso sí que es positivo. ¿Confías en que pueda haber un cambio? Yo estoy, digamos, seguro. La cuestión es cuándo, ¿no? ¿Cuándo va a haber un cambio? Lo que es muy cierto es que lo seguro es que el sistema cubano del momento, ni el sistema económico, ni el sistema político, es sostenible. En el sentido que no brinda ni libertad ni soberanía para el pueblo cubano y ni brinda las condiciones económicas para que los individuos cubanos puedan disfrutar de una vida digna. En Cuba, en el momento es imposible para dos padres con dos trabajos buenos, un profesor de una escuela y una enfermera, tenga sueldo para tener una casa bien, un carro y irse de vacaciones una semana a la costa por año con los niños. Eso es imposible en Cuba. No podés. Salvo en la gran mayoría de los países latinoamericanos, por momentos, dos personas que tienen dos trabajos buenos, ellos tienen esas posibilidades. No quiere decir que no hay muchísima pobreza en América Latina, pero gente que tiene buenos trabajos tienen también una buena vida. Pero en Cuba, ni la gente con buenos trabajos tiene una buena vida. Esa es la gran tristeza, ¿no? Una vida digna, lo que se merece todo ser humano. Eric, sí. Muchísimas gracias. Por nada, un placer estar con ustedes. Gracias por invitarme. El placer ha sido nuestro y también un placer haber compartido este cuarto de hora, estos 15 minutos y monedas de Cadal TV, esta vez refiriéndonos a Cuba.
Nos reencontramos en la próxima.